Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy recibimos la visita de José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Siempre es un placer estar con ustedes. Para nosotros recibirlo. Gracias. A la fecha de hoy, 18 de marzo, si le pedimos que haga un balance de lo que está ocurriendo en Venezuela y fuera, con implicaciones en Venezuela, ¿cómo estamos? La respuesta general es no sé. Como publiqué un artículo esta semana pasada, se ven movimientos de lado y lado, siguen las movilizaciones populares, las encuestas de opinión pública son muy duras hacia el gobierno, siguen las sanciones afuera, siguen las expresiones del gobierno norteamericano, por otro lado, insistiendo pues en un cambio de gobierno, sigue la Unión Europea a través de la señora Mogherini insistiendo en que debemos ir a unas elecciones en el plazo que fijó la Unión Europea y el Grupo de Contacto Internacional en Uruguay en unos 90 días, ponle tú que sean 120, es lo de menos. Todas esas tendencias siguen, pero por otro lado también sigue la tendencia del gobierno buscando una reorganización. El gobierno se montó sobre la crisis eléctrica y compró tiempo, el gobierno se montó sobre el carnaval y compró tiempo, por lo menos en aplacar las calles, dando más días de asueto. Sigue Rusia insistiendo pues en que el gobierno se mantenga. Bueno, han perdido algunos apoyos como el de la India. Entonces, y hay una movilización importante desde el punto de vista militar, expresada públicamente por el propio ministro de la Defensa, Padrino López, en donde habla pues de una movilización militar o militarizada del pueblo, lo cual me parece de verdad que muy delicado. Pero entonces, ¿dónde estamos en este momento? Bueno, alguien estará haciendo algo que uno no sabe, pero estamos en una especie de stand-by, estamos como en una meseta. En una meseta, gracias, porque la palabra que me vino a la mente era plató, y esa no era la palabra, era meseta. Y entonces estamos en una meseta, y vamos a ver quién está moviendo la mesa hacia arriba o hacia abajo, en qué dirección. Es lo que te puedo decir responsablemente. ¿Cómo interpreta usted esa solicitud que le hicieron a los ministros para que pongan sus cargos a la orden y así reestructurar una vez más el gabinete ejecutivo? Bueno, fíjate que eso es parte de un movimiento para salir de la meseta y el gobierno tratar de levantar sus puntos, pues. Ahora, si va a levantar los puntos, los tiene que levantar con producción, con empleo, con comida, y esas son las cosas que bajan la inflación. Si el gobierno va a hacer lo que tiene 20 años haciendo, enroque de las mismas caras, los mismos elementos de confianza, para continuar con el socialismo traducido en Venezuela como propiedad del Estado, como confiscaciones y como estatizaciones, aunque sean pagas, para producir los resultados económicos que se han producido, el gobierno lo que está haciendo es levantando un globo para que lo vean y luego le cobren con mucho más énfasis, con mucho más agresividad, un próximo fracaso que se vería inmediatamente, se empezaría a ver inmediatamente. Venezuela necesita una gran reestructuración económica. ¿La oposición tiene capacidad para lograr ese cambio de gobierno que se propone? Bueno, así como el gobierno tiene sus aliados internacionales, la oposición tiene sus aliados internacionales, y ahí se define mucho lo que pasa en Venezuela. Porque en la medida que Venezuela, sus diferentes actores se han debilitado al punto de ser uno de los países problema del mundo, porque no es de América nada más, somos uno de los países problemas del mundo. En medida que nosotros hemos perdido soberanía por un mal gobierno y una oposición que no ha logrado salir de ese mal gobierno, cambiar ese mal gobierno. Entonces, obviamente, cada uno de estos partes tiene
elementos que lo están apoyando afuera, y eso es lo que está tendiendo también a explicar lo que viene sucediendo en Venezuela. Lo que haga Estados Unidos, lo que haga Europa, lo que haga 59 países que están apoyando a la oposición venezolana y reconociendo un gobierno prácticamente paralelo versus lo que puedan estar haciendo la gente del gobierno con sus aliados internacionales. Decía usted que haber extendido el asueto de carnaval y además la interrupción del servicio eléctrico sirvieron para que el gobierno de Nicolás Maduro gane tiempo. Sí. ¿Eso qué significa? Bueno, ganar tiempo significa, mira, apostarle a que la protesta se enfríe, apostarle a que aparezcan nuevos elementos en el escenario nacional e internacional, por ejemplo, que se siga complicando la cosa en Estados Unidos por las tensiones que hay entre el gobierno del presidente Trump y los demócratas, etcétera. Esas son cosas que el gobierno venezolano, con toda la debilidad que presenta, pues hace sus apuestas a ver qué pasa, pues. Distintos especialistas de ciencias sociales, historiadores, economistas, sociólogos, coinciden en que las crisis no duran para siempre, son finitas. Sin pedirle que adivine o que pronostique cuál pudiera ser el punto de quiebre que puede ocurrir en Venezuela. Mira, nosotros estamos en un punto de quiebre desde el punto de vista de la vivencia que tiene el común del venezolano. Era el 98% de los venezolanos en la última encuesta de Data Análisis piensa que la situación del país es negativa, 98%. Yo tengo casi 50 años en este negocio y yo nunca he visto una cifra tan mala como esa. Solamente lo que le queda al presidente de apoyo es el 14%. Los que dicen que Juan Guaidó debe sustituir al presidente Nicolás Maduro son el 67%. Entonces, los que votarían por un Juan Guaidó frente a Nicolás Maduro está en 77 a 23% a favor de Guaidó. Entonces, estamos en una situación de quiebre. Lo que pasa es que ese quiebre no termina de producirse porque no hay suficiente organización interna. Hay muchos partidos muy pequeños y se necesitarían menos partidos mucho más fuertes para que haya mucho más capacidad de movilización. Por eso de repente he pasado Twitter por ahí diciendo, mira, entre otras cosas, no sería muy bueno que Voluntad Popular y Primero Justicia se unieran en un solo partido y empezaran a dar un ejemplo al resto de los partidos para que la familia, por ejemplo, socialdemócrata, en donde está Acción Democrática, en donde está El Nuevo Tiempo, en donde está Alianza Bravo Pueblo, se unieran en un solo partido, volvieran a ser lo que fueron, y así sucesivamente, pues. Entonces, tendrías mucho más capacidad de movilización y produciría una de dos cosas: o cambias el gobierno o el gobierno cambia sus políticas. Y es la segunda vez que nos topamos con el tema de cambiar las políticas. ¿Qué es lo que necesita Venezuela en la economía? Venezuela necesita en la economía no préstamos fantásticos, ni declarar la quiebra de Citgo para luego declarar la quiebra de PDVSA, no pagar la deuda externa, como algunas fuentes están planteando. Y más los préstamos millonarios, porque le estarías echando gasolina al fuego, le estarías dando financiamiento a una estructura económica que no funciona. ¿Por qué la gente dejó de votar por Adey Copey? Porque Adey Copey se empeñaron en limitar el papel de los empresarios en la economía, sobre todo concentrar las exportaciones en el petróleo y no dejar que se diversificaran las exportaciones venezolanas. ¿Por qué estamos hambriados como estamos hambriados? Porque desde Caldera para acá se ha ido asentando, y ahorita muchísimo más, la desconfianza hacia el sector privado, y se llenan la boca hablando contra el capitalismo. Pero ¿quién alimenta a los chinos? El capitalismo, y eso lo descubrió un partido comunista chino. Entonces, ¿de dónde saca estos señores que gobiernan en Venezuela que, acosando al empresariado, pueden producir, primero, bienestar, y segundo, la propia estabilidad de su gobierno? Entonces, si el gobierno cambia a los ministros, o el que venga de un próximo gobierno, tiene que optar por la reestructuración de la economía venezolana, que es
el incremento del papel del empresariado. No es que el empresariado va a hacer lo que le dé la gana, es que el empresariado tiene que ser tomado en cuenta para definir sus políticas. Y eso pasa por las privatizaciones, eso pasa por el alquiler de las empresas públicas o por los contratos de administración de las empresas públicas, las empresas mixtas, cómo no, también. Y eso es lo más importante. Y el desarrollo del sistema del mercado de valores, de las acciones y bonos, de las empresas y de todas esas colocaciones, bajo un marco de entendimiento con el gobierno que sea. Y versus más empréstitos para que todo siga siendo lo mismo. No. Necesitamos préstamos, pero el énfasis tiene que estar en reestructuración, no en el ajuste de la economía. ¿Hasta cuándo es sostenible la economía del país en esas condiciones, en esa especie de meseta, en ese limbo? No es sostenible porque el 98% de las personas diciendo que la situación del país es mala, no puede ser sostenible. Lo que pasa es que la gente no tiene la organización para movilizarse, para hacer que el gobierno cambie o que el gobierno cambie sus políticas. Si el presidente Maduro está anunciando un cambio de gabinete, ojalá que se cuide muy bien de poner gente que se va a entender con el empresariado, con quien han llamado su enemigo hasta este momento, para que repunte la economía. Si es que quiere hacer algo más en la dirección de su reestabilización, que lo veo muy difícil, pero ahí tiene una oportunidad, pero que no nos engañe otra vez con unos enroques, las mismas caras en otros puestos y con el mismo discurso en contra del empresariado, porque está acabando su propia tumba. Voy a tomar prestada una frase del próximo evento que tiene Data Análisis Escenarios 2019 para cerrar preguntándole cómo prepararse para el futuro. Sí, bueno, estamos en eso, vamos a presentar en Valencia el 28 de este mes, en el Hesperia, y luego el 23 de abril en Caracas vamos a presentar escenarios de data análisis, planteando pues en detalle, quizás con algún análisis más preciso, las cosas que hemos venido conversando en este momento. Lo más importante que hemos conversado en este momento es que este gobierno o quien venga tiene que hacer más énfasis en la reestructuración económica y menos énfasis en los ajustes y préstamos. Se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por su tiempo y por haber venido a conversar con nosotros. Placer. Despedimos así a José Antonio Gil Yepes, el director de Data Análisis, y a ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado una vez más. Nos volvemos a ver pronto en una próxima entrevista a Venevisión.